El domingo pasado hablábamos cuando el creyente crece en la iglesia y hablábamos de un texto que está en el libro de Hebreos. Y crece ese creyente en la iglesia cuando tiene un corazón sincero de fe, cuando hace crecer la esperanza y cuando está animado y anima a otros a seguir este camino. Se necesitan cristianos, creyentes, que tengan fe, que tengan esperanza, que tengan ánimo y animen a otros para que puedan permanecer en la iglesia. Esta iglesia, el Poblado, es una iglesia dinámica, es una iglesia alegre, aunque es una iglesia nueva, aunque es una iglesia naciente, es una iglesia que nace con el corazón de gozo, de alegría y de satisfacción a Dios. Cuando comenzamos este servicio en el día de hoy, les compartía una palabra que está en Colosenses acerca de la supremacía de Cristo. Y yo veía en sus corazones y en sus ojos esa alegría, ese reflejo, ese eco que produce el Espíritu Santo en ustedes. Somos una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Somos una iglesia que el Señor nos va transformando y va haciendo de nosotros el instrumento de la luz que alumbra a nuestra familia y al mundo. Por eso le honramos y por eso siempre venimos a servir a nuestro Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor, a la iglesia avivada de Cristo. Y hoy entramos en el tema: ¿por qué debemos asistir a la iglesia? Y la clave es: nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Yo quiero que repitas conmigo: nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Más fuerte: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. La clave en el libro de Hebreos, como les venía contando el domingo pasado, era que era una colonia judía cristiana que había crecido viendo los milagros, escuchando el mensaje de los apóstoles que habían estado junto con Cristo. Pero pasando el tiempo, esos apóstoles tuvieron que irse a diferentes lados y esta comunidad judía empezó a quedarse sola. Y empezó a entrar incredulidad, empezó a entrar tergiversación, empezó a entrar desánimo. Y Hebreos, en el mismo capítulo 10 que habíamos leído la vez pasada, en el versículo 39, dice un versículo que es una revelación y que debe ser la máxima para todos nosotros. Yo quiero que busquen Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice así la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La palabra no solamente nos invita a conocer y a escuchar el mensaje del Evangelio. La palabra no solo nos invita a venir a Dios cuando tenemos necesidad. La palabra no solo nos invita a pedir perdón cuando hemos cometido pecados, a pedirle al Señor que nos quite maldición, que nos quite culpa. La palabra nos invita a permanecer en el Evangelio, a permanecer en el crecimiento. Para aquellos que permanecen, dice la palabra, entonces la vida es como la luz del amanecer, que va desde lo más oscuro y va aclarando hasta que el día es perfecto. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en ti y la comenzó en mí, la va perfeccionando día tras día hasta que llegamos a la perfección. Y a la perfección no llegaremos aquí en la tierra. Llegaremos a la perfección cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve y lleva a su iglesia y estaremos en su presencia. Entonces allí no habrá sufrimiento, allí no habrá enfermedad, allí no habrá muerte. Toda lágrima será enjugada por la presencia de Dios. El comenzar cristiano no es solamente andar unos días, unos meses, unos años, sino es perseverar en la buena noticia del favor y la gracia de Dios que nos impulsan y nos dirigen por el camino que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios es la buena,
es la agradable y es la perfecta. Pero para que podamos disfrutarla, necesitamos ser transformados en nuestros pensamientos, para que podamos dejarnos guiar y para que podamos ser llevados por esa buena voluntad, agradable, perfecta para nuestras vidas. El Evangelio es una buena noticia, es un mensaje de salvación, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de liberación, de sanidad. El Evangelio es la gracia que tenemos los seres humanos, que Dios, por ese gran amor y de manera unilateral, decide en medio del mundo perdido y extraviado mostrar el camino, haciéndose hombre, naciendo de una virgen, enseñándonos el camino, librándonos de toda condenación y de toda culpa en una cruz. Cuando nosotros entendemos ese gran amor y ese gran esfuerzo con el cual Jesús entregó su vida de manera humilde y voluntaria, empezamos a valorar esa buena noticia y empezamos a adquirir mayor conocimiento, a que se nos abra la mente para poder entender más el conocimiento de Dios y para que podamos vivir más en su dirección. Entre más nos acercamos a la luz, más somos contagiados de ella, más irradiamos la presencia de Cristo y más nos damos cuenta de las falencias, de las necesidades y de las limitaciones que tenemos. Pero nosotros por eso debemos de permanecer y de permanecer juntos creciendo. Dios en su corazón estuvo formar la iglesia. En el corazón de Dios estuvo formar la iglesia y estuvo estar atento a la necesidad del ser humano. Pasamos ahí la diapositiva. Dios creó al ser humano con un propósito, para que le adorase, para que le sirviera, para que glorificara su nombre. Cuando nosotros vemos en el primer libro de la Biblia, vemos que Dios creó del barro al ser humano, al hombre y la mujer los creó a imagen y semejanza. Dios le dio un jardín, le proveyó inteligencia y le dio una tarea: administrar. Dios es el proveedor y el dador de la humanidad, el dador de la vida. Y Dios decide crear al ser humano con libertad, con autonomía, para que el ser humano le honre, le adore, sea recíproco a ese amor, sea recíproco a esa generosidad, a esa bondad que le entrega. Por eso el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, nos invita. Dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que las puertas de las oportunidades de la vida se cierren y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día esos trinos apenas serán percibidos. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energías como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. La palabra nos invita a que mientras tengamos vida, mientras tengamos razón,
mientras tengamos conciencia, honremos a aquel que nos da la vida, aquel que nos da las fuerzas, aquel que nos abre caminos, aquel que da provisión para nosotros, aquel que nos mantiene en salud. El principio de adorar a Dios es un principio natural de ser recíproco a la generosidad de Dios. Nosotros no adoramos a Dios porque Él nos imponga una ley para Él sentirse complacido en las alabanzas. Él nos da favor, nos da amor, nos da provisión, y es sentido común nuestro honrarle y alabarle porque Él es Dios y porque sin Él estamos perdidos. ¿De dónde nació la idea de la iglesia? La iglesia, la palabra iglesia es eclesía, que significa congregación. ¿De dónde viene esa idea? Resulta que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios tenía una relación cara a cara con el hombre. No había pecado. Entonces el pecado no apartaba al hombre de Dios. Como no había pecado, el hombre podía mirar a Dios a los ojos y no le pasaba nada. Pero cuando el hombre decide desobedecer y peca, hay una ruptura, hay una separación, y el pecado trae muerte. Y los seres humanos antes estaban destinados para vivir eternamente, pero por causa del pecado se acortó esta eternidad, se truncó, y el pecado dividió al hombre de Dios. Pero entonces dice que Adán y Eva, dice Génesis, concibieron y tuvieron dos hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Y como ya estaban aparte de la presencia de Dios, cuando tuvieron los primeros frutos de la provisión, los primeros frutos del campo y los primeros frutos de sus ovejas, de sus rebaños, ellos se acercaron a Dios, hicieron una ofrenda, un tabernáculo para honrar a Dios, para agradecer al Dios que había proveído para ellos, que había provisto de esta bendición para ellos vivir. En ese momento, Caín y Abel se presentan ambos a la presencia de Dios. Uno con ofrendas de grano, porque se dedicó a la agricultura, Caín, y otros con ofrendas de animales, porque se dedicó a la ganadería, al cuidado de ovejas. Y dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda que presentó Abel, porque Abel, además de haber ofrecido una ofrenda a Dios de agradecimiento, lo hizo con un corazón dispuesto, el que no tuvo Caín. Porque Dios es alguien que nosotros no podemos comprar, es alguien al cual nosotros no podemos engañar, porque Él conoce los deseos más internos de nuestro corazón. Comienza el libro de Génesis mostrando que se reúnen los dos hermanos a honrar a ese buen gran Dios que había suplido para su necesidad, y se presentan a brindar ofrendas a Él. Pero uno fue visto con buenos ojos y el otro no fue visto con buenos ojos porque se dejó dominar por el pecado. Ustedes saben la historia. Caín se llenó de rabia, se llenó de envidia, se molestó porque Dios había visto con buenos ojos la ofrenda de su hermano y la de él no. Y a pesar de que Dios habló con Caín y le dijo, no te dejes dominar del pecado, Caín se dejó dominar. Lleno de envidia, cogió y mató a su hermano. Y la sangre de su hermano clamaba justicia desde el cielo. Dios, por esta causa, vino maldición sobre Caín y la tierra se volvió más estéril de lo que había sido cuando con su padre Adán y Eva habían pecado. Hay una circunstancia común en nuestro mundo, y es que hay dos caminos: el camino de acercarnos a Dios y de alcanzar bendición como la alcanzó Abel, o el camino de hacer las cosas mal, de dejarnos dominar por el pecado y de no parar en nuestras acciones y maldecir lo que pasa a nuestro alrededor, maldecir la tierra, y se cierran las puentes de bendiciones para nuestra vida. Desde Adán y Eva, y aquí vemos Caín y Abel, vemos el principio de la asamblea para
adorar a Dios. Después la Biblia nos habla de Noé. Noé, después de que bajó del arca, después que Dios dio una segunda oportunidad a la humanidad, dice que Noé tomó los animales para sacrificio y ofreció al Señor junto con su familia alabanzas, holocausto al Señor, ofrendas a Dios. Fue común en los seres humanos desde el principio acercarse a Dios, a ofrecer holocausto de alabanza, de honra y de agradecimiento al Dios que provee. Sigue la historia y después vemos en el libro de Éxodo que Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo hecho de carpas, un tabernáculo móvil, en el cual la presencia de Dios iba a estar allí. Y podía Moisés hablar con Dios como quien habla con un amigo. Podía escuchar la voz de Dios y saber la dirección que Dios daba para el pueblo. En el libro del Éxodo dice que cuando Moisés se acercaba a hablar con el Señor en la tienda, todos los ciudadanos de ese pueblo se paraban en la puerta de sus carpas y se quedaban mirando, viendo cómo Moisés iba dirigiéndose hacia el lugar de la presencia de Dios y entraba en la presencia de Dios, reconociendo que el tabernáculo era el lugar donde Dios bendecía y daba instrucción para el pueblo. ¿Ven cómo va la historia? Ya vamos por Éxodo. Y en Éxodo Dios empezó a generar unos espacios donde el pueblo pudiera tener intimidad, dirección, podía tener relación con Él y poder ser escuchado. Luego, cuando Israel se convierte en nación, cuando Israel ya es una nación poderosa en el reinado de David, su hijo Salomón, en el libro de Primera de Reyes, habla que Dios le dio las instrucciones, le dio la orden, le dio la posibilidad de que construyera un hermoso y gran templo, el famoso templo de Salomón. En ese templo ya era un templo estático, ya era un templo en la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Y en este templo la presencia de Dios estaba y escuchaba. Este templo de Salomón fue destruido varias veces. Tuvo que ser reconstruido porque el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y era asaltado y asediado por sus enemigos que lo rodeaban. Y este pueblo fue reconstruido en varias épocas y llegó a conocerlo. Jesús llegó a ver el templo, pero Jesús profetiza sobre el templo y dice que ninguna piedra iba a quedar sobre piedra. Y en el año 70, Jesús, dicen los historiadores, 33-34, crucifixión de Jesús. En el año de 70, en manos de los romanos, después de la acusación de Nerón de que los cristianos quemaron y que los judíos eran un peligro para el imperio romano, es destruido el templo. El templo de Salomón fue destruido porque Jesús mismo declaró que no iba a quedar piedra sobre piedra. Hoy en día no queda una pared de una zona que cubría el templo, el cual hoy es el muro de los lamentos. Pero sobre donde quedaba realmente el templo de Salomón, hay una mezquita de los musulmanes. El templo fue destruido y creo yo que ahí no lo van a construir, a menos de que tumben esa mezquita, y me imagino la guerra que se armará. Pero Jesús, al declarar esto, también nos muestra que iba a poner un lugar diferente para que el pueblo de Dios le adorare. Cuando Jesús tiene el encuentro con una samaritana, los samaritanos creían que en un monte que no era el monte de los judíos, se adoraba y se honraba a Dios. Y cuando la samaritana le pregunta que si era en el monte de los judíos o era en el monte de los samaritanos que se podía adorar a Dios, Jesús le dijo: no importa en qué lugar. Y yo quiero que lean el texto de Juan que dice: pero se acerca el tiempo, dice Jesús, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús vino a fundar su iglesia, la iglesia que adora al Dios que era invisible y se hizo visible en Cristo. ¿Se acuerdan el texto en Colosenses que leímos al principio? Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y Jesús en el Nuevo Testamento cancela la idea de que hay un lugar o otro donde la presencia de Dios va a hablar. Para todo aquel que se acerque con corazón y con espíritu humilde y confiado en Cristo, la presencia del Señor está allí. Se funda la iglesia. La iglesia está basada en el principio que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, la misma presencia del Señor está allí. Vemos cómo la historia de la humanidad ha venido a través de las Escrituras mostrándonos cómo Dios ha elaborado un espacio en el cual ahora nosotros, los que creemos en Cristo, podemos entrar confiadamente ante su presencia. Antes había que entrar con animales. Antes una sola persona de una tribu especial había que visitar a Jerusalén e ir al templo que había construido Salomón. Pero hoy, a través de Cristo, el velo se rompió. La reconciliación de la humanidad con Dios ha sido dada por Cristo. Podemos nosotros venir confiadamente a buscar su presencia, a encontrar su voz, a encontrar su bendición en la iglesia. Por eso es importante, mis amigos, que usted cuando venga a la iglesia entienda que usted no viene a una reunión donde va a escuchar a una persona, donde va a cantar como en un karaoke, donde usted va a venir a compartir con gente especial. Aunque en la iglesia usted encuentre personas especiales, aunque en la iglesia usted encuentre una motivación especial o no la encuentre, cuando usted se acerca a la iglesia, usted va con una convicción que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, me voy a encontrar con la presencia del Dios Todopoderoso, la imagen visible del Dios invisible. Me voy a encontrar en reconciliación con Dios y voy a recibir su bendición y su favor. Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es importante que cuando tú vengas a la iglesia, vengas en espíritu y en verdad. Que tú vengas a encontrarte con el Señor y de seguramente lo encontrarás. Hay personas que vienen a la iglesia como los pequeños, obligados. Hay personas que vienen a la iglesia porque no hay nada más que hacer o porque me enseñaron. Pero no vienen con el corazón ni el espíritu dispuestos a encontrarse con la presencia misma del Señor. La presencia del Señor está en este lugar, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está en Él. Alto precio pagó el Señor Jesús en la cruz para abrir el espacio de bendición para nuestra vida, para que nosotros podamos venir confiadamente. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que usted disponga su mente en este momento y su corazón y su espíritu para recibir la bendición del Señor. Padre, yo te pido por esta congregación. Te pido, Señor, que abra sus mentes y su corazón para que esta sea una congregación que te adore en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, que toda idea equivocada, todo concepto erróneo, toda actitud equivocada sea perdonada por ti. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan realmente encontrarse contigo. Todo espíritu de incredulidad que los aparta de ti, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Todo espíritu de apatía, de pereza, en el nombre de Jesús lo echo fuera de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando la vida de mis hermanos. Que tu palabra se haga una realidad en ellos y los afirme. Que dejen, Señor, de estar poniendo por encima las banalidades,
de este mundo y empiecen a valorar el tesoro que tú nos das de ser bendecidos por ti. Venimos hoy a tu presencia, Señor, a pedir que tu bendición esté sobre nosotros. Y yo bendigo tu iglesia, Señor. Muchos están luchando, muchos están peleando con la incredulidad, muchos están luchando con limitaciones, con dudas, con temores. Muchos tienen deseos que tienen como sus mayores tesoros en su vida. Desean seguirte, pero luchan. Hay cosas que les impiden acercarse a ti. Te pido, Señor, un corazón sincero en mis hermanos, un corazón honesto. Hoy cantábamos, enamóranos, enamórame más de ti, porque nos es difícil, Señor, enamorarnos de ti, porque el amor proviene de ti. Te pido, Señor, que ese amor que proviene de ti toque el alma, el espíritu, el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos. Y los ayude, Señor, a amarte de verdad. Ayúdalos, Señor, a permanecer en la fe en ti, a no dudar y no titubear. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén. Seguimos, damos un aplauso al Señor. ¿Cuál es la gran excusa que muchos tienen para no asistir a la iglesia? Algunos dicen que en la iglesia hay mucha hipocresía. Algunos dicen que en la iglesia hay mucha falsedad, hay mucho pecado. No quieren venir a una iglesia porque hay pecadores peores que ellos. Entonces dicen, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia donde hay pecadores, donde hay gente corrupta, donde hay gente malvada? Todas las iglesias son hipócritas, hay mentira, hay falsedad. Yo le digo una cosa, mi hermano, tenga cuidado de no caer en una falacia, en un error, que es la generalización. Los fariseos se creían que eran muy buenos. Los fariseos tenían a orar y a decir, yo no voy a reunirme con los publicanos. Tenían unos lugares privilegiados en la iglesia para no ver a los pecadores, porque ellos se creían que no eran pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios, dice el libro de Juan. Nosotros debemos de venir al Señor sabiendo que en la iglesia hay de todo. Hay pecadores, hay personas que están en el proceso de transformación. Pero es nuestra responsabilidad manejar nuestra vida y de nuestra vida daremos cuenta al Señor. Tú no vas a ir a la presencia de Dios a decir, ay no hermano, es que el hermano que se me sentaba atrás, Dios me daba muy mal testimonio. Es que la hermanita de enfrente me daba un testimonio horrible. Esa señora era muy pecadora, yo me aburrí, no fui más. Tú respondes por tu vida, como la hermanita de enfrente responde por su vida. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios con la convicción de que somos pobres de espíritu. Porque el primer sermón, la primera frase que dio Jesús en el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que tienen necesidad de Dios. Y los fariseos criticaban a Jesús y decían, ¿y tú qué haces andando con los pecadores? ¿Tú qué haces andando con esas mujeres de mala calaña? ¿Tú qué haces andando con esos cobradores de impuestos? ¿Tú qué haces andando con los impíos? Y Jesús dijo, los que tienen salud no necesitan al médico. El médico busca al enfermo. Y realmente los fariseos no eran ningunos saludables. Eran sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos, pero por dentro llenos de muerte. Necesitamos nosotros entender que en la iglesia vamos en un camino de transformación y de perfección. Y que aunque existen falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, es nuestra responsabilidad estudiar las Escrituras para no caer en uno de ellos, para no escuchar enseñanzas de hombres, invenciones humanas, para no ser manipulados por los humanos. Por eso es nuestra responsabilidad estudiar las Escrituras, crecer, congregarnos en una iglesia. En esta iglesia tenemos cursos de academias bíblicas, tenemos cursos de ayuno,
Tenemos una teología básica donde tenemos a un doctor reconocido en teología que da clases para laicos. Si tú no quieres aprender y no quieres crecer, no me culpes a mí. Es responsabilidad tuya. Nosotros abrimos los espacios porque tenemos la responsabilidad delante de Dios. Recuerden que el pastor va a dar cuenta por sus vidas. Y yo, como pastor, debo dar cuenta por sus vidas. Pero yo no puedo cogerlo de la oreja, ni cogerle y decirle, métase la fe, crea, persevere. Yo solamente puedo compartir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios solamente por sí sola es suficiente para transformar el ser humano. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos llama la atención, la que nos invita a perseverar. También la palabra de Dios es la que nos da esperanza de vida, la que nos ayuda a confiar y a tener una fe sólida. Es importante que aprendamos a poder nosotros valorar la iglesia en que estamos y no saquemos excusas para no venir a la iglesia. Algunos tendrán otra excusa. Es que yo estoy dedicándome a otras cosas, es que estoy ocupando en los negocios, es que salgo a pasear, es que tengo la familia. Está bien. Decía el mismo libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo. Pero el Señor, desde el inicio de la Escritura, desde el mismo Génesis, habla de que el séptimo día descansa. Para los judíos el sábado era el día consagrado para Dios. Era el día donde no se trabajaba y se buscaba la presencia de Dios. Con Cristo el domingo se volvió el día del Señor. El domingo se volvió el día de la reunión donde venimos a buscar del Señor. Saca tiempo para que tu vida sea bendecida. Hay bendición para aquel que aparta su tiempo para crecer, para avanzar. Tienes 6 días para aprender de todo, para conocer, para salir, pero saca un día a la semana para honrar a Dios en la congregación, para estar en la presencia de Él. Sácalo. Dios te bendice. La iglesia es un invento de Dios para recibir bendición. Necesitamos crecer en la iglesia, ser constantes, porque el que no es constante nunca alcanzará nada. El que es constante es como las olas del mar. Se mueven de un lado para otro. El que no es constante, ¿qué dije yo? El que no es constante no avanza. El que es constante sí llegará. Porque somos de los que no retrocedemos, sino de los que permanecemos para preservar nuestra vida. ¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? Hay 2 principalmente. El primer propósito de la iglesia es edificación de los creyentes. Que tú puedas crecer, que te puedas desarrollar, que conozcas más al Señor, que puedas mostrar lo que el Señor ha hecho en tu vida, que dejes tu pasado, tus temores, tus ideas equivocadas de Dios y al recibirle el conocimiento, la presencia de Dios y su Espíritu Santo, tu vida es transformada. No te darás cuenta, pero tus hijos, tu esposa, tus vecinos te dirán, oye, ¿cómo has cambiado? Oye, ¿tú qué tienes? Te ves tan diferente. Somos llamados a ser luz. Cantábamos que por nuestras acciones, que por nuestra acción, muchos se darán cuenta del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El propósito de la iglesia es que tú crezcas y te desarrolles, pero necesitas ser constante y perseverante, no retroceder y apartarte, porque te puedes perder. Necesitas estar allí. Son las palabras de Hebreos, no son el invento de este pastor. Es la palabra del libro de Hebreos que invita a no retroceder, a permanecer firme, a ser constante. Aunque las cosas no siempre sean hermosas. No siempre en la iglesia todo te va a gustar. No siempre en la iglesia vas a encontrar lo que esperabas en tu mente. A veces Dios no da lo que uno quiere. A veces Dios da, siempre Dios da es lo que uno necesita. A veces nosotros queremos acercarnos a Dios pidiendo, pero Dios a veces dice no, o no es el tiempo, o espera un momento. Pero Dios es bueno
Y Dios lo que da, lo da con responsabilidad para que crezcamos, para que seamos fructíferos y para que podamos cumplir esa voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. El segundo propósito es que la iglesia es el medio para difundir su evangelio. Es importante que en la iglesia usted entienda que usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación a otros. Esta salvación que usted tiene es para que usted la reparta. Esta salvación por gracia, esta salvación tan grande y tan importante que tenemos nosotros es para compartir. Jesús comisionó a la iglesia, a ti y a mí, para que compartamos este evangelio. Tú puedes dar techo para los pobres. Tú puedes dar ropa. Tú puedes dar plata, empleo para los pobres. Pero si los pobres no conocen este mensaje de salvación, se van a ir para el infierno. Porque el Señor abrió un camino gratuito para todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna y esperanza en Él. Es importante que así como hagas obras sociales, que así como ayudas a los pobres, así como te preocupas por el prójimo, te preocupes por la salvación. ¿De qué sirve que tu familia le lleve regalos importantes a la persona que más quieres? Le lleve flores, le lleve regalos si no le das la oportunidad de que pueda ser salvado por el mensaje del evangelio. Tenemos un gran mensaje, un gran tesoro por compartir y la iglesia es la responsable de compartir. Aquí se predicará su palabra, aquí se predicará de la esperanza y del mensaje de salvación, pero a ti también te corresponde ir y compartirlo con otros, invitar. Ahora viene el aniversario, una fiesta donde todos participamos, donde todos nos esforzamos para que esa fiesta sea espectacular y la gente venga y que diga qué chévere, qué bonito, cómo me trataron. Pero lo importante de lo que vamos a hacer es que las personas conozcan al Señor de nuestra salvación, que los salvó a ellos y que está dispuesto con los brazos abiertos para recibir a todo el que se acerque arrepentido a disfrutar de esta salvación. Dale un aplauso al Señor, vamos. ¿Quiénes vinieron por primera vez? ¿Cómo puedes pertenecer a la iglesia de Cristo? El libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, dice lo siguiente. Es el resumen del evangelio a mi forma de ver. Esta es la palabra que predicamos. Pablo está diciendo allí un resumen de todo lo que él predica. Oye esto. Esta es la palabra que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, crees de verdad, no crees, crees de verdad, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero cuando confesamos con nuestras bocas, confesamos para ser salvados. Así dice la Escritura, la palabra de Dios. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos o gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esto no es de formalismos. Esto no es de organizaciones. Esto es de un corazón que se acerca confiado a Jesús, que cree que en la cruz murió para perdonarnos de todos nuestros pecados, los que cometiste de aquí para atrás y los que posiblemente cometerás. Y si tú confías, si permaneces en Él, invocas su nombre, nunca serás defraudado. Esa es la garantía del evangelio. Hay esperanza para todo el que confíe e invoque el nombre del Señor.
para aquel que de corazón le busque. Por eso en la iglesia le encontrará aquel que le busque con corazón sincero. En la iglesia le encontrarás cuando te acerques con corazón sincero, cuando le busques con el Espíritu y en verdad. ¿Estás buscando al Señor? ¿Quieres tener un encuentro real con Jesús? Acércate con corazón sincero, honesto, en espíritu y en verdad a Él. Invócalo y clámalo desde tus entrañas, sabiendo que Él te va a suplir, te va a ayudar y te va a salvar. Reconócelo como el Señor, como tu Señor y tu Salvador, para que tú humildemente te digas: heme aquí, Señor. Haz con mi vida lo que tengas que hacer. Guíame, que sé que en tus manos estoy en las mejores manos. Que sé que poniendo mis sueños en ti alcanzaré tu voluntad, que es mejor que la mía, que sobrepasa mis límites, porque tenemos a un Dios que no tiene límites, que no tiene imposibles. En la iglesia encuentras el mensaje de la esperanza, y no solamente el mensaje, la realidad del camino de la salvación, de la verdad y de la esperanza. ¿Quiénes lo creen? Yo quiero aquellos que lo creen. La palabra lo dice, yo lo creo. La palabra de Dios lo dice, no lo dijo una persona, lo dice la palabra. Si tú lo crees, nunca serás defraudado. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a buscar ahora con nuestro corazón. Vamos a buscar con nuestro corazón y en verdad la presencia de Dios. Yo quiero que tú tengas un momento a solas delante de la presencia de Cristo y de su palabra. Y tú repitas conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz y limpiarme de todo pecado, de toda maldad. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das la posibilidad de la eternidad. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida y la salvación. Quiero ser tu hijo. Quiero tener esperanza. Quiero poner mis sueños en ti. Que tu voluntad buena, agradable y perfecta se haga en mi vida. Renuncio a mi voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en mi vida como en el cielo. En el nombre de Jesús. Ayúdame a permanecer, a no retroceder, a no rendirme para perdición, sino a caminar seguro en tu camino, de tu mano, con la dirección y la llenura de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo, con tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo. Gracias. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Otra vez. Hijo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel nos llamó a su luz. ¿Cómo dice? Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y el amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Esta canción revela algo importante. Dios nos ha dado poder. Dice la Escritura que Él no nos dio un espíritu de cobardía ni un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, recibe el poder de su Espíritu Santo. Recibe su amor y recibe el dominio propio que te dará para que enfrentes cualquier circunstancia y seas más que vencedor en Cristo. Yo quiero bendecirte con la bendición que el mismo Dios le enseñó a Moisés para que le diera a su pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.